Amigos, bienvenidos a GIN TV, a esta sección de consejos legales. Les recordamos que somos tu mejor aliado. ¿Se han puesto a pensar hasta dónde puede llegar una relación contractual en materia laboral? Si bien es cierto, tanto trabajadores como patrones son personas privadas y en sentido estricto deberían de poder expresar la voluntad de manera en la que ellos quieran, con los alcances en los que ellos quieran, de manera tal que puedan regular su propia relación de manera voluntaria, como lo dice el propio Código Civil. Pero sin embargo, tratándose de materia laboral, esta relación debe de tener un cierto número de límites que establece la propia legislación, derivado de una serie de cuestiones históricas que se han dado, en las cuales algunas veces los patrones se han aprovechado de la vulnerabilidad y de la precariedad de los trabajadores, así como de su preparación y su capacidad de defensa legal. Por ejemplo, tenemos la Revolución Mexicana de 1910, que se da como consecuencia de una serie de movimientos sociales que surgen no solamente por el lado de los campesinos, que normalmente es lo que siempre tendemos a ver, sino también por el lado de los trabajadores. Es así que se da en la Constitución de 1917 el artículo 123 de nuestra Constitución, en el cual México se pone como pionero a la vanguardia en la materia de las garantías sociales, haciendo del trabajo y el derecho a este y a su protección como una de las garantías sociales más importantes e innovadoras en el mundo en aquel momento, que posteriormente fue imitado por otros países, pero no hay que olvidar que nuestro país fue pionero en este tipo de garantías sociales. Y eso tiene relevancia porque las garantías sociales en materia de trabajo forman parte de algo que le llamamos derecho social. ¿Esto qué quiere decir? Que las relaciones que se dan entre patrón y trabajador no se pueden dar de manera libre y al arbitrio que los dos tengan, sino que tienen que estar tuteladas por el Estado para evitar estas relaciones de abuso que se daban antiguamente entre el patrón, a quien se consideraba una persona poderosa, una persona instruida, una persona con relaciones, en contra del trabajador, a quien se consideraba una persona disminuida o una persona con una precariedad que se podía ver en aquel entonces, dado los niveles de pobreza y de analfabetismo que tenía el país. Es así que se establecen en el artículo 123 de la Constitución una serie de límites mínimos que deben de cumplirse en una relación de trabajo. Todos conocemos la mayoría: una jornada máxima de trabajo, un salario mínimo que sea remunerador, una posibilidad de descanso cada 6 días, una serie de prestaciones que se dan en materia de seguridad social, como pensiones, como el pago de la cesantía, como el pago de la licencia por embarazo o por cualquier otro tipo de enfermedad de trabajo, entre muchas otras. Sin embargo, nos hemos encontrado en la práctica privada que existen una serie de empresas y en ocasión empresarios que de la mejor fe quieren hacer un contrato que consideran que es más provechoso para sus trabajadores de aquello de lo que ellos normalmente estarían dispuestos a hacer. Y sin embargo, tienen que saber que todos estos contratos tienen que ser tutelados por la autoridad. ¿Por qué? Porque así como hay personas que, por ejemplo, le dicen a sus trabajadores: en lugar de darte el seguro social, te voy a dar un seguro de gastos médicos mayores que te cubra a ti y a toda tu familia en los mejores hospitales de México. Es una oferta muy atractiva, sin embargo, es una oferta ilegal. ¿Por qué? Porque las prestaciones de seguridad social y todas aquellas prestaciones en materia laboral que fija el artículo 123 en su fracción 27 del apartado A son mínimos que deben de ser respetados. Y por lo tanto, si se ponen en un contrato laboral, la autoridad los puede nulificar. Por ejemplo, si alguien decide que un trabajador que tiene una necesidad muy importante de trabajo y puede dar una jornada superior a las 8 horas, lo podemos plasmar en un contrato. Esta situación también es ilegal siempre y cuando se trate de jornadas que sean excesivas al grado de considerarse inhumanas, que esto ha pasado en muchas ocasiones. O también es ilegal o puede ser considerada nula una cláusula que se ponga en un contrato, por ejemplo, en el cual el trabajador renuncia a sus derechos de seguridad social. Eso también es nulo en un contrato. Otra de las situaciones que es nula es cuando al trabajador se le paga, como se le pagaba antes de la Revolución, con los famosos bilimbiques, que eran vales para que el trabajador pudiera adquirir mercancía. ¿En dónde? En las tiendas de los patrones. Actualmente todo este tipo de condiciones son condiciones que se consideran nulas en un contrato laboral. ¿Por qué?
porque sigue existiendo en este país la creencia de que el trabajo y el capital están peleados a muerte, situación que no es cierto, porque todos los trabajadores dependen de un patrón y todo patrón depende de sus trabajadores. Es por eso que para una relación armónica entre ellos deben de respetarse los mínimos que la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo establece, de lo cual platicaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, hasta aquí mi comentario y les recuerdo que Jin TV es tu mejor aliado.